Hola a todos, buenos días. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 1 de febrero del año 2022. De acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, hoy nos toca el pasaje interesante de Lucas capítulo 9, los primeros 17 versículos. En el capítulo anterior del Evangelio de Lucas, que vimos el día de ayer, comenzó diciendo que los 12 apóstoles y algunas mujeres acompañaban a Jesús en su viaje de predicación, recorriendo todas las ciudades y aldeas de la provincia de Galilea, predicando y anunciando el reino de Dios. Ahora, en este 9º capítulo, Lucas nos dice que es ahora el tiempo que los apóstoles sean enviados a predicar el Evangelio y a sanar las enfermedades. Todo esto era parte de su capacitación para un ministerio que se habría de prolongar después de la ascensión de Cristo a los cielos. Cuando Cristo ya no estaría con ellos, habrá mandado el otro Consolador para guiarles a toda verdad, pero ellos tendrían que hacer la parte fuerte del ministerio humanamente, yendo a todos los rincones del mundo, desde Judea hasta lo último de la tierra. Entonces, este es un tiempo de preparación. Jesús lanzó los primeros equipos de evangelismo al enviar estos 12 apóstoles de dos en dos. Era una experiencia distinta en la cual debían encontrar ellos la forma de ayudarse, complementarse entre ellos mismos, que nunca habían salido para hacer algo semejante como predicar. Lo había hecho Jesús. Hoy en día, las empresas también, como parte de la preparación de los vendedores, los envían a trabajar en equipos de dos en dos para que se ayuden, se complementen, escuchen la exposición uno del otro y luego saquen sus conclusiones, se evalúen. Así también los discípulos salieron a hacer sus primeras experiencias. Hacían lo mismo que Jesús. Predicaban el Evangelio a todas las personas, sanaban los enfermos, echaban fuera a los demonios, iban por las casas, los caminos, sin valijas, ni comida, ni dinero. ¡Qué equipazo! Darían lástima a cualquier organización misionera de hoy, por razones obvias. Fue sorprendente los buenos resultados que obtuvieron, ya que fueron por todas partes predicando el Evangelio y sanando a la gente. Y obviamente el secreto del éxito radicaba en el versículo 1, donde dice que el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad para realizar la tarea que les encomendó. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Una y otra vez hemos oído acerca del poder y de la autoridad que Cristo poseía como el siervo ungido de Dios, el Mesías. Jesús ahora les concede a los 12 el poder y la autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades también. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo y los apóstoles dedicaron aparentemente mucho más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar aparentemente. Los milagros que sucedían eran el verdadero testimonio de que sus palabras eran verdaderas. Donde quiera que iban sucedían sanidades y milagros en este año de popularidad. Por lo tanto, se congregaban multitudes alrededor de ellos para oír personalmente el mensaje del reino y ver las obras que Dios hacía por medio de ellos. Fue un verdadero suceso porque Dios estaba con ellos y prosperaban en el desarrollo de sus ministerios porque Dios los había encomendado y les había dado poder y autoridad. El libro de los Hechos de los Apóstoles da un buen número de ejemplos de la manera en que ellos siguieron usando ese poder sanador en la antigua iglesia. Pablo dice en 2 Corintios 12 que estos eran señales del apóstol. Dice, con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Hebreos nos da, yo creo, la clave, Hebreos 2, 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo?
testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Era necesario todo esto al principio, en el fundamento de la iglesia, en el primer siglo, para dar autoridad, para respaldar la veracidad de la palabra de Dios, del evangelio, de la predicación, como también del predicador o el mensajero o el apóstol en este caso. Ahora, Jesús quiere que viajen con un mínimo de equipaje como soldados que viven de lo que encuentren en el camino, con propósitos muy específicos, en mi opinión. No deben cargar bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni ropa extra, porque esto era un entrenamiento para que aprendieran a confiar en Dios. No siempre Dios hace esto, inclusive en un lado habla del obrero, que es digno de su salario, pero en este caso lo hizo para entrenarles en cuanto especialmente a confiar en Dios. Y les dijo en el versículo 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquiera casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Confíen que Dios les va a proveer una casa en donde estar, que les va a dar alimento y sostén y abrigo. Los 12 habían dejado todo para seguir a Jesús. Ahora iban a tener una prueba de lo que realmente significaba esto. Esta fue la lección acerca de cómo dejar todo en las manos del Señor, como nosotros también tenemos que aprender. La posada y la alimentación les serían provistas en las casas hospitalarias de cada ciudad. Y en el caso de que no fueran bienvenidos, Jesús les dice a sus apóstoles que al salir de aquella ciudad sacudieran el polvo de sus pies en testimonio contra ellos, que se deshagan de todo lo que pudiera adherirse a ellos que pertenece a ese pueblo. Tenían la recomendación, obviamente, de quedarse en la casa que lo recibía hasta que llegara el momento de partir definitivamente del pueblo. Pero si en un lugar no fueran bien recibidos, como dice aquí, debían sacudir el polvo de sus pies como un testimonio contra el lugar que no los había recibido como hubiera sido digno. Este acto de sacudir el polvo de los pies era un ritual conocido de aquellos días que hacían los que volvían a su casa tras un viaje. Tenía el significado de no contaminar la tierra santa de Dios con tierra pagana de donde habían ido. Por lo tanto, el mensaje es, aquellos que rechazaban a sus discípulos entenderían que estaban siendo considerados paganos. Tan grande fue la conmoción de estos milagros y de esta predicación que las noticias llegaron al palacio real donde estaba Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, al otro lado del río Jordán. La esposa de Chuza, el administrador de la corte de Herodes, quizás sabía lo que estaba pasando. Ella es mencionada en Lucas, el capítulo 8:3, porque apoyaba juntamente con otras mujeres con sus bienes a Jesús. Dice Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, o como dice la Nueva Traducción Viviente, que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Pero en este viaje todavía no había sucedido esto, tenía que depender de lo que les iban a proveer estas casas y confiar en la provisión de Dios. Dice el versículo 5, donde quiera que no recibieran, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Pero cuando Herodes oyó de las cosas que hacía Jesús en el versículo 7, estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo decapité, o sea, ya no está vivo. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. La pregunta que hace Herodes es una pregunta que otros también estaban haciendo. ¿Quién es este? ¿Cuál es su identidad? Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, o Elías, el profeta esperado.
del Antiguo Testamento, resucitado también. Herodes recuerda que había hecho decapitar a Juan, y es seguro que no se trata de un muerto que haya regresado, por eso estaba perplejo. No encuentra respuesta a su pregunta y trata de ver a Jesús. No pudo. Ese deseo le será concedido cuando Pilato le envía a Jesús para enjuiciarlo en el capítulo 23 de Lucas. La curiosidad, sin embargo, de Herodes acerca de Jesús no lo guiaría hacia la fe. Uno necesita verdadero arrepentimiento para poder creer y ejercer la fe en Jesús. Él no estaba listo para eso, nada más tenía curiosidad. Herodes había preguntado, ¿quién es este? Y la respuesta a esa pregunta sobresale de entre las historias que siguen a continuación. Este es un capítulo clave en el Evangelio de Lucas. Habla de la alimentación de los 5,000, la confesión de Pedro acerca de Jesús, la primera y segunda predicación del sufrimiento, de la muerte de Cristo, la transfiguración y el comienzo del viaje a Jerusalén. Todo ayuda a responder a la pregunta acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Los apóstoles habían regresado de su primer viaje de predicación y le informaron a Jesús lo que habían hecho, pero su preparación todavía no estaba completa. La siguiente gran lección que van a aprender, la alimentación de los 5,000, será en un lugar solitario cerca de la ciudad de Betsaida. Betsaida significa casa de pesca o casa y se encuentra en la costa nororiente del mar de Galilea. Las escrituras dicen que los apóstoles Felipe, Pedro y Andrés provenían de esa ciudad. En el versículo 12, sin embargo, se indica que Jesús no se encontraba en la ciudad misma de Betsaida, sino en sus alrededores en este milagro. En el capítulo 10, que todavía no hemos estudiado, versículo 13, este sería uno de los lugares que Jesús señaló especialmente para condenación debido a que sus habitantes se negaron a arrepentirse a pesar de haber sido testigos de múltiples milagros. Dice en el versículo 13 del capítulo 10 de Lucas: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicia y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón», no eran ciudades judías, «que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Y termina diciendo en el versículo 16: «El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió». Qué importante es no rechazar la palabra de Dios. Para aquellos que todavía no han puesto su fe en Jesucristo, es una posición peligrosa. Dice en Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en Jesús. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que dijo Jesús que debían hacer sus apóstoles cuando iban a predicar y no los querían recibir, no querían hospedarlos, tenían que tratarlos como paganos. Y Dios mismo, aquellas ciudades que fueron testigos de tantos milagros, aquellos sitios y más bien las personas en esos sitios que continuamente recibieron testimonio, milagros, oportunidades y no lo hicieron, se van a arrepentir de no haberlo hecho. No se arrepiente usted. Crea en Jesús. No rechace su palabra el día de hoy. Y como el ejemplo de los apóstoles, salgamos de dos en dos. Yo me acuerdo todavía cuando yo primero salí a evangelizar la primera vez. Me llevó otro joven, yo era joven, y empezó él a hablar. Y después de hablar varias veces a través de los días, él me aventó, después de prepararme, la tarea a mí y me escuchó. Y después, obviamente, de un tiempo, la esperanza era que yo me llevara a otro y lo entrenara en la misma forma. Jesús pasó 3 años y medio entrenando a sus apóstoles y a sus discípulos en esta forma. Capacítense, por favor, para mejor servir a Dios. En Torrefuerte tenemos muchas oportunidades para hacerlo, a través de nuestras clases, de la Escuela de Desarrollo y muchas otras oportunidades. Si quiere capacitarse, este es el lugar para usted.
mujeres se pueden capacitar, jóvenes se pueden capacitar, varones se pueden capacitar. Así que les invitamos a que se capaciten para mejor servir a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Siga obrando tu gracia en tus servidores para que sean efectivos en predicar tu evangelio. Y tú, Señor, Espíritu Santo, abre los corazones duros de aquellas personas que no quieren escuchar para que se arrepienten a tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si tienen algún motivo de oración, por favor déjalo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en las peticiones que tenemos. Hay oración cada lunes a las 7 de la tarde a las 19 horas. Si quiere participar en eso, por favor, comuníquese con nosotros por los medios que ustedes ya conocen. Seguimos con los cultos presenciales cada domingo a las 9, 11 y 13 de la tarde sin necesidad de registro y ya con niños maternal en adelante en sus clases. Si los padres quieren dejarlo en sus clases, también pueden estar con sus padres en el auditorio. Todavía no hemos abierto cuna. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 2 de febrero a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Igualmente, sin necesidad de registro, y por primera vez habrá ministerio infantil. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Y mañana celebraremos la Mesa del Señor en forma presencial con los que estén presentes y también será transmitida para aquellos que no pueden acompañarnos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos veremos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, estamos en la cuarta ola. Dios los bendiga ricamente y como siempre mi deseo es que tengan un excelente día. Nos vemos.